La caída del oro y de la plata han supuesto una gran sorpresa. Veamos. Vamos a hablar de todo ello porque te va a sorprender y vas a entender perfectamente qué es lo que ha ocurrido en un entorno en el que de nuevo una narrativa ha llevado a un montón de gente a volver a tomar posiciones equivocadas con respecto a la moneda de reservas del mundo, el dólar. Vamos a hablar de todo ello. La caída del oro y de la plata está generando titulares por todos lados. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo, se han acabado sus cualidades como activos de reserva. Estamos leyendo por otros lados que el mundo monetario ha cambiado radicalmente, que nadie entiende qué es lo que ocurre en un entorno en el que el riesgo geopolítico, además, no solamente no se está reduciendo, sino que continúa aumentando. La respuesta, como siempre, tiene un factor clave, una narrativa, una falacia plausible. ¿Cuál es esa falacia plausible? Vamos a hablar de ella porque la habrás escuchado en muchísimas ocasiones. La mayor falacia plausible y una aspiración ideológica que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Qué puede ser? La idiocia de la desdolarización. Hemos escuchado durante años lo siguiente. El mundo está abandonando el dólar, como ha ganado Trump. El mundo va a abandonar el dólar, va a preferir utilizar cualquier otra moneda antes que el dólar, porque no hay confianza. Estados Unidos está perdiendo la confianza del mundo y por lo tanto se está acabando el reinado del dólar. ¡Qué estupidez más grande! Es literalmente una falacia plausible. Sube la deuda de Estados Unidos, un dato, hay más oferta monetaria por parte de Estados Unidos, un dato, y por lo tanto, ¿qué es lo que asume la gente? Que va a haber sustitución, una falacia. ¿Por qué? Porque todos sabemos, haced la pregunta en vuestra cabeza en este momento, que no hay alternativa real al dólar en el mundo fiduciario. No la hay, no la hay. Es completamente falso que vaya a haber una demanda global brutal de una moneda emitida por China, Brasil, Rusia, la India, etcétera. Ni siquiera existe ni sustitución, ni algún nivel, el más mínimo, de combinación de esas monedas que esté funcionando en el mercado global, etcétera. Y la evidencia es bien clara. El dólar es la moneda más utilizada en todas las transacciones internacionales, en todas las transacciones de divisa, en todo lo que tiene que ver con comercio internacional y en las reservas mundiales. No ha habido sustitución. Otra cosa completamente distinta es que durante un montón de tiempo los bancos centrales han atesorado más oro. Eso no significa sustitución del dólar, ni siquiera eliminación del dólar. Significa que el porcentaje de tus reservas que tienen oro sube, que no significa que el porcentaje de las reservas que son dólares estén siendo sustituidas por yuanes o euros o cualquier otra moneda similar. De hecho, lo que hemos visto en ese periodo ha sido una desfiatización, es decir, que los bancos centrales tomaban más oro en sus activos, pero no intercambiaban dólares por euros o por yuanes, sino que reducían su porcentaje de todas las monedas fiduciarias en sus activos. Un elemento clave. Y todo esto se ve en lo que vas a ver a continuación. Acompáñame. Que sí, que es muy entretenido caer en las teorías de la conspiración, que es lo que más le gusta al mercado. Al mercado no le gustan los datos, en realidad, al mercado le gustan las narrativas y la narrativa más abierta es la de la desdolarización. El dólar tuvo una corrección en el año 2025, por lo tanto, el dólar está muriendo como activo más seguro. Una idiotez porque está confundiendo el precio relativo con la utilización de la moneda. Y lo que ocurrió ha sido lo contrario. ¿Qué es lo que hemos visto con el dólar? Fíjate, pues el dólar se ha fortalecido de manera generalizada y además se ha fortalecido
en un entorno en el que los precios de las materias primas subían, que es algo contrario a lo que solía ocurrir en entornos parecidos. Y mucha gente, cuando te dice que el dólar se estaba hundiendo, esto lo escuchaste en su momento y tenemos varios vídeos aquí en los que lo explicamos, lo que nunca hacen es ir al largo plazo. Y lo que no te decían es que el dólar no solamente nos está hundiendo, sino que está por encima de los niveles en los que con Obama te decían que era una maravilla, una maravilla. Era un dólar competitivo. Mira, con Obama, dólar competitivo. Con Trump, dólar hundiéndose. Esta gente es que es lo peor, lo más triste, lo más aburrido, lo más sectario que hay. El odio absoluto a cualquier cosa que tenga que ver con la administración Trump te lleva a tomar una posición extremadamente negativa en el dólar que no se justifica ni por demanda, ni por oferta, ni por ninguno de los factores que hacen que una moneda se fortalezca o se mantenga como moneda de reserva del mundo. El dólar se mantiene perfectamente dentro de ese rango, por encima de los 90 y por debajo de los 102 el índice del dólar. Pero lo más importante es que tanto en oferta como en lo que es demanda de activos en dólares, estamos en un momento récord global de demanda de activos en dólares. Vuelvo a repetir, récord mundial histórico de demanda de activos en dólares. Esto no es una casualidad. ¿Por qué? Porque esta posición extremadamente negativa contra el dólar y tomando como posición positiva el euro, el oro o la plata, es lo que ha llevado a que ahora se esté dando la vuelta, porque había una posición negativa contra el dólar que está haciendo perder muchísimo dinero a aquellos traders que cayeron en la narrativa estulta y sectaria de la desdolarización. En eso ha ayudado, obviamente, una Reserva Federal que ha cambiado significativamente su forma de hablar. Jerome Powell ha sido uno de los peores presidentes de la Reserva Federal que ha podido tener Estados Unidos. No solamente no era dependiente de los datos, sino que ha sido extremadamente sectario a la hora de tomar decisiones de política monetaria, como hemos visto tanto después del COVID, durante el COVID y, por supuesto, y muy importante, con la rabieta de los aranceles. ¿Os acordáis de la rabieta de los aranceles? ¿Qué se decía en la rabieta de los aranceles? Que Estados Unidos se iba a ir a la porra, que Estados Unidos iba a sufrir muchísimo, que se iba a disparar la inflación, y repito, al 7, al 10, al 9,5%. Y que además el mundo iba a abandonar el dólar. Mentira, mentira y mentira. Narrativa sectaria anti-Trump. ¿Por qué es esto importante? Porque ahora lo que tenemos son tres factores. Estados Unidos es la única economía del G8 que está creciendo. Último dato, 2% de Producto Interior Bruto, crecimiento, con una estimación segundo trimestre de 2026, anualizado del 3% según la Reserva Federal de Atlanta. La única, mientras Canadá está en recesión, oh sorpresa, Reino Unido en estancamiento, Francia en estancamiento, Alemania en estancamiento, Italia en estancamiento, en realidad todos los comparables en estancamiento. Bien. Estados Unidos, más crecimiento. Segundo, el déficit. El déficit se ha reducido. El déficit se ha reducido empíricamente con la administración Trump. No se había reducido a cero, eso estamos de acuerdo todos. Por supuesto, Estados Unidos no tiene por qué tener déficit cero comercial o fiscal. Lo que no puede tener es cualquier déficit. ¿Lo entendéis? Por lo tanto, reducción del déficit, menor oferta de dólares global, mayor crecimiento, mayor demanda de dólares global y además una demanda global de dólares que se ha disparado a niveles récord, tanto por la bolsa como por los bonos, con emisiones de bonos de Estados Unidos que iban con una sobredemanda de más de 2,6 veces con respecto a la oferta, 2,4 a 2,6 veces. Todo esto es importante. Ha llegado Kevin Walsh y ha dado un mensaje de prudencia, pero además de solidez. Prudencia más solidez versus debilidad la eurozona, debilidad Japón, debilidad Reino Unido. Claramente un cambio en cuanto a la percepción de riesgo monetario, porque todo es relativo.
Hemos visto además cómo las materias primas se desplomaban a niveles por debajo de donde estaban cuando el conflicto de Irán empezó. Ha bajado el precio del petróleo tan rápido que mucha gente no se lo podía ni creer. Pensaban que iban a tener un entorno en el que el precio del petróleo se iba a mantener exactamente donde estaba, sin ningún cambio. Y mira la realidad. Mira la realidad, porque la realidad lo que te muestra es que el precio del petróleo se ha dado la vuelta completamente en un entorno en el que se ha visto que los memorándums que se han firmado, el memorándum de entendimiento de Estados Unidos le da fortaleza a Estados Unidos, reduce el riesgo geopolítico y además es 100% condicional. La plata y el oro han tenido corrección, efectivamente, corrección relevante. ¿Por qué? Porque había una enorme cantidad de posiciones en plata y en oro, aquí puedes ver el oro, ¿de acuerdo? Que estaban muy apalancadas a posiciones negativas con el dólar. Se fortalece el dólar y entonces se tienen que cerrar posiciones alcistas en plata y, obviamente, porque las pérdidas generadas por la posición bajista en dólar, obviamente están generando enormes margin calls y, por lo tanto, necesidades de refinanciación cada vez más caras. Este factor a largo plazo no es un problema, pero claramente se tiene que limpiar ese exceso de posiciones basadas en la narrativa estulta y sectaria de la desdolarización, que está basada exclusivamente en una visión completamente antifundamental y, desde luego, lo más importante, puramente ideológica y aspiracional, no basada en datos. Bien, el oro efectivamente ha tenido una corrección, pero está manteniéndose con bastante menos volatilidad. ¿Por qué? Porque la demanda global de oro por parte de los bancos centrales continúa siendo elevadísima. Por lo tanto, digamos, el elemento fundamental, oferta versus demanda, se mantiene prácticamente intacto. Uno de los elementos que me parece interesantísimo es esta fortaleza del dólar, ¿de acuerdo? A pesar de que las materias primas han corregido rapidísimamente hasta estar por debajo de los niveles antes de la guerra. ¿Os acordáis aquello del petróleo se va a ir a $200 y Estados Unidos va a entrar en recesión? Es que lo que me harta, no es por nada, pero me harta la narrativa sectaria siempre anti Estados Unidos. Y es no conocer Estados Unidos, con todos mis respetos, no saber que Estados Unidos es el mayor productor de petróleo y de gas del mundo y el mayor exportador, no es algo que tenga que ver con ideología, es simplemente lo que tiene que ver con ideología es ignorarlo. La ayuda que está llegando a Venezuela y los medicamentos se lo están robando. Se están robando la mercadería, los medicamentos y que nos dejan llegar a los grupos de socorro, a los lugares donde está la gente. Que está actuando muy mal el sistema de rescate de la narcodictadura venezolana. Donald Trump tiene en su escritorio una información dada por la Secretaría de Estado. Entiendo que la va a hacer confirmar por la estructura de la CIA. A Diosdado Cabello. Volvió Carlos Rucauf, lo tenemos en el canal para hablar de todo lo que está pasando en el mundo. Doctor, ¿tiene información urgente de lo que está pasando en Venezuela? Sí, en Venezuela, como todo el mundo sabe, ha habido 2 terremotos de arriba del 7 de la escala y muchas réplicas. Esto hace que hoy, además de las víctimas mortales confirmadas y de los heridos, hay 45.000 personas que no se encuentran. Y muchos opinan que gran parte de ellos están bajo los escombros y que está actuando muy mal el sistema de rescate de la narcodictadura venezolana, porque dejemos claro, más allá de las opiniones que uno pueda tener sobre la relación de este gobierno con Estados Unidos respecto al anterior, esta tipa es la misma basura que Nicolás Maduro. Y eso vale la pena preguntarle si uno vive en la Argentina o en otro país de América, al venezolano que encuentren en la calle. Esos venezolanos maravillosos que vinieron a nuestros países, trabajan, se desloman y saben perfectamente que Delcy Rodríguez es la misma basura que Nicolás Maduro.
Bueno, ¿qué acaba de denunciar la Premio Nobel de la Paz, la líder de la oposición en Venezuela? Que se están robando la mercadería, los medicamentos y que nos dejan llegar a los grupos de socorro, a los lugares donde está la gente. Donald Trump tiene en su escritorio una información dada por la Secretaría de Estado. Entiendo que la va a hacer confirmar por la estructura de la CIA, pero lo que dice la Secretaría de Estado es que no se está actuando como se debe en Venezuela y que además hay más de 500 presos políticos pendientes y que Delcy Rodríguez aprovecha otros problemas como los que tiene Estados Unidos en Medio Oriente para tratar de ganar tiempo. No ha cambiado como exigió el secretario de Estado a la justicia electoral. ¿Qué dice Marco Rubio? Para que haya elecciones libres en Venezuela necesitamos que la justicia sea independiente, que cuente los votos que la gente toma la decisión de emitir, no que trabaje para una candidata, porque está claro aquí, la próxima elección va a ser entre dos mujeres, entre Delcy Rodríguez y la que yo llamo la Juana de Arco del Caribe, la que puso lo que había que poner para enfrentarse a esta dictadura siniestra que llevó a Nicolás Maduro y a su mujer a una cárcel de New York, que todo indica que puede ser que en los próximos días o semanas lleve también a Diosdado Cabello, pero como Delcy Rodríguez reparte con Estados Unidos el petróleo, el oro y la bauxita, es mejor vista por muchos funcionarios que le dicen a Trump, es buena persona. No, no es ninguna buena persona, no hay nada para alegrarse con Delcy Rodríguez, y además les quiero decir a todos los que te siguen y a vos que avanza el juicio contra Rodríguez Zapatero en la audiencia española. Rodríguez Zapatero, como es un bicho tan hábil como peligroso, negoció con sus abogados y la fiscalía para que la audiencia fuera antes de ayer. Es decir, entre los dos partidos más importantes de España, para que todo el pueblo español esté desprevenido. Pero acaban de meterle 5 años de prisión al ministro que era la mano derecha del presidente de España, Ábalos, ese que recibió a Delcy Rodríguez en Barajas cuando entraron las famosas valijas que nadie sabe qué tenían, pero muchos suponen que eran los lingotes de oro robados al tesoro venezolano. Así que poco a poco se va a ir mostrando la madeja de la realidad venezolana. Un abrazo grande a todos los venezolanos en este momento de dolor y sepan que desde Argentina ya hay una ayuda dispuesta por el presidente Milei para que le llegue todo lo necesario por parte nuestra al pueblo venezolano. A mí lo que me genera miedo, doctor, es los fondos que va a recibir Venezuela. Porque después de estos terremotos, que dejaron un montón de víctimas y todo, van a recibir dinero. El presidente de los Estados Unidos lo confirmó. A mí lo que me genera ruido es que el chavismo lo utilice para agarrar una causa noble, que es supuestamente ayudar a las víctimas, y en realidad robarse eso. ¿Están en las posibilidades que pase eso? Sí, todo depende cómo se los controle, pero en general son expertos en no ocuparse de la gente y en robarse la comida y los medicamentos. Yo le quiero recordar a todos que la primera denuncia penal contra Maduro y compañía por robo de comida y medicamentos no la hizo alguien de derecha, la hizo la última fiscal general de Hugo Chávez, que aún siendo chavista estaba asqueada del robo de estos sinvergüenzas. Obviamente no se puede confiar en ellos. Estados Unidos tiene mucho conflicto en este momento. El tema de Medio Oriente está otra vez como una herida abierta y obviamente se retrasa la atención sobre este tipo de temas. Y una cosa más sobre Venezuela. En horas se va a conocer el déficit fiscal venezolano. No tiene límites, ya se van a enterar. Ahora, estuvo recibiendo ayuda Venezuela del presidente Bukele, del presidente Milei, de Kast, del presidente Trump. Lo que se ve acá, doctor, es que te salva la derecha
y no te salva la izquierda, el supuesto Obvio. Estado presente, porque en Venezuela estaba el mayor Estado presente, supuestamente por Maduro, y no tenían forma de utilizar las máquinas. No, Bueno, el estado presente, para los que son argentinos, si quieren enterarse qué significa, hay un señor que fue intendente de 11 años de Loma de Zamora, que se acaba de pedir la detención por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ese señor, jefe de gabinete de Kicillof, ese señor es de lo que decían, acá estamos para darle una mano a los vecinos. Bueno, su mujer grabó en los placares de este señor lo que, según la información que yo tengo, son 7 millones de dólares empaquetados en paquetes de esos que vienen de los bancos. Y la gran pregunta es, ¿eran para él o a dónde iban? O como dicen algunos, subían. Porque la otra cosa que además hay que decir de esto es que la mujer, una modelo muy conocida en la Argentina, Jessica Sirio, graba esto porque estaban en la discusión del patrimonio, estaban divorciándose, entonces para que supiera que no es que le tenía que dar una parte del sueldo, sino que le tenía que dar una parte de lo negro, grabó lo que tenía este señor en el placar. Bueno, los venezolanos tienen muchos placares de esto. Y está ahora en Estados Unidos Saab, el que manejaba los 12.000 millones de dólares negros de Nicolás Maduro. Hay mucho que explicarle al pueblo venezolano, algún día se hará justicia. eso esperamos. Doctor, ahora vamos a ir a Medio Oriente. La información que nos llega es que se volvió a pudrir todo. ¿Usted qué información maneja? Esa misma, hubo un ataque de la Guardia Revolucionaria Islámica sobre un petrolero. Ese petrolero se incendió sin víctimas, lo atacaron en el Golfo de Omán, es decir, enfrente de la estructura de defensa iraní, lo atacaron con drones, y Estados Unidos está en este momento respondiendo con un ataque misilístico sobre la estructura de defensa que tiene la República Islámica de Irán en la zona de Hormuz. La sensación que tengo yo es que todo tiende a complicarse, salvo el acuerdo de hace unas horas entre el gobierno de Líbano y el gobierno de Israel, que han llegado a un acuerdo de alto el fuego. Pero ese acuerdo no lo respeta Hezbollah. Hezbollah sigue violando el alto el fuego también. Hezbollah, Bajid y el Día de la Guardia Revolucionaria Islámica son la misma cosa. Son los que en Argentina, hablando otra vez de nuestro país, hicieron el atentado contra la AMIA. Bajidi fue el cerebro, Hezbollah fue la mano que destruyó una gran cantidad de vidas en la Argentina, no en una estructura militante, sino en un lugar de ayuda social. Es decir, atacó como si fuera a una guardería, en este caso de gente adulta. Entonces, estamos ante estructuras terroristas. No se puede negociar con el terrorismo, no se le puede creer al terrorismo, hay que enfrentarlo al terrorismo. Pero atención, el Senado norteamericano hoy votó para limitar los poderes de Donald Trump en Medio Oriente. 50-48 fue la votación y en consecuencia se dificulta la acción militar norteamericana en Medio Oriente. La Casa Blanca sostiene, acaba de decirlo hace un rato Marco Rubio, que para defender a Estados Unidos no necesitan autorización del Congreso. Estamos otra vez en la misma cuestión que hace una semana hablamos contigo y tu gente. Esto es, lo que plantea la Casa Blanca es, me estoy defendiendo, me atacaron un petrolero, no estoy atacando, me estoy defendiendo. Vamos a ver cómo se interpreta esto, que finalmente caerá en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Vamos a tirar en la mesa varias posibilidades que pueden pasar en noviembre. Puede ser que Trump, el Partido Republicano, pierda, puede ser de que más o menos ganen unas cámaras y pierden otras, y otra que arrase. ¿Usted qué cree que puede pasar? ¿O
¿cuál es lo mejor que le puede pasar al Partido Republicano? Bueno, yo no tengo la bola de cristal y siempre que hablo con ustedes les digo la información que tengo. La información que yo tengo ahora, en este momento, es que los republicanos siguen adelante en el Senado y están atrás en la sala de representantes. Pero todo puede cambiar de acá al 3 de noviembre. Hay que esperar, no hay que ser ansiosos. Vamos por lo último, Colombia. ¿Cómo lo viste a Abelardo, doctor? Dame tu visión de cómo está Colombia. Bueno, yo hice un video respecto a esto en mi canal diciendo que por primera vez un presidente colombiano desde hace muchos años vuelve a decir lo que hay que decir. Intima a los delincuentes que se entreguen porque no va a negociar. Y esto es fundamental. Colombia libre tiene que volver al Plan Colombia, al acuerdo con Estados Unidos para cambiar la estructura productiva de la zona de cultivo, bajar la cantidad de cultivo de hojas de coca, hacer el reemplazo de estas hojas de coca, subsidiar el reemplazo para que no tenga la tentación el campesino de ir a la hoja de coca y cerrar las 2 fábricas de cocaína. ¿Sabés cómo se cierra eso? No permitiendo la entrada de precursores químicos. No tiene fabricación de precursores químicos Colombia. ¿Quién abrió la entrada de precursores químicos de vuelta a Colombia? Petro. ¿Quién bancó la campaña electoral de Petro según lo que dijeron su hija y su nuera? Los narcos. Clarito. Doctor, si la gente quiere seguirte, ¿dónde te encuentra? Bueno, estoy en mi canal, que no es tan famoso como el tuyo. Es mi nombre, Carlos Rucauf. Estoy en YouTube. Hoy hemos superado ya los 20 millones de visiones, así que estoy muy contento. Abelardo de la Espriella ha ganado la segunda elección presidencial y Petro dice que le han hecho un fraude, pero él estaba mintiendo. Disturbios por parte de la izquierda tras el triunfo de Abelardo de la Espriella. Todo esto, por supuesto, fogoneado por Gustavo Petro, que sigue hablando de fraude a pesar de que las autoridades dicen que no hay ni un indicio de que esto haya sido un fraude. Vamos primero con lo que ha sucedido anoche. Anoche, como hemos visto, la cantidad de disturbios por parte de la izquierda y esto es Cali. Aquí vemos a la izquierda saliendo a protestar por orden de Petro directamente, ¿no? Porque realmente el triunfo de Abelardo es indiscutible, más ajustado de lo que se esperaba, pero indiscutible, realmente indiscutible el triunfo de Abelardo de la Espriella. Pero bueno, por supuesto la izquierda nunca acepta resultados democráticos. Lo hemos visto en Perú, cómo siguen llorando y pidiendo impugnaciones y esto y lo otro, tras un triunfo clarísimo de Keiko Fujimori. Y ahora en Colombia, fogoneados por Gustavo Petro, fíjense cómo sale la izquierda a reclamar, ¿no? A reclamar. Aquí vemos, por ejemplo, cómo tienen que desplegarse. Tienen que desplegarse las fuerzas del orden, ¿no? Que, bueno, ayer lo hablábamos un poco con Agustín Laje. ¿Qué van a hacer las fuerzas de seguridad? ¿Qué van a hacer las fuerzas de seguridad ante esto? ¿Qué van a hacer las fuerzas armadas ante un Gustavo Petro completamente ido? ¿Qué van a hacer? Porque realmente Gustavo Petro sigue siendo el presidente y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Abelardo es el comandante en jefe electo. Ya ha dicho que va a bancar a aquellos militares que no se rebelen ante, bueno, la democracia y le hagan caso a Petro. Ha dicho que a todos aquellos que Petro intente sancionar, que intente extorsionar, que intente decir, bueno, yo te echo, Abelardo apenas asuma, los va a restituir. Eso es un mensaje muy importante por parte de Abelardo de la Espriella, porque Gustavo Petro necesita de la complicidad de las Fuerzas Armadas para terminar de orquestar su estallido. Porque Gustavo Petro está preparando un estallido. Y aquí vemos su último tuit, que es una cosa realmente papelonesca.
Fíjense, ahora voy a presentar los algoritmos que hacen vulnerable el software de los hermanos Bautista y que permiten que estados poderosos con capacidad computacional puedan reemplazar a colombianas y colombianos. Bueno, está en esta de, lo hablábamos también con Agustín Laje ayer, Petro está insistiendo que fue hackeado por Estados Unidos e Israel. Es una cosa increíble, un jefe de Estado, presidente de Colombia, ¿cómo puede caer tan bajo Gustavo Petro? Cae aún más bajo, ha caído de lo que ya veníamos acostumbrados. No es que era un personaje intachable hasta este momento, pero Gustavo Petro nos sorprende aún a nosotros que ya conocíamos su nivel de impresentable. Como no se dejó auditar el software, no se descubrió esta terrible vulnerabilidad y se prefirió una derrota posible de Roya. Bueno, ya lo tenemos escribiendo mal, pifiando las letras, de Roya pírrica del progresismo a cambio de la soberanía nacional. Pieica, no sé, es esto, porque el progresismo es ahora más grande que cuando el pueblo me eligió, lo cual demuestra mucha gratitud y reconocimiento del pueblo de Colombia, que no nos ha quitado poder de la palabra, sino más poder. Es una cosa insólita. Ahora invito formalmente al presidente Donald Trump a hablar, porque a la situación creada en Perú, Colombia y Venezuela creo que hay que meterle mucha sabiduría antes de propiciar una inestabilidad que tendría mucha sangre humana. Ahí está amenazando directamente Petro que va a haber un estallido y un empoderamiento del narcotráfico como nunca. Pero los empoderaste vos, maestro. No, está completamente ido Gustavo Petro, ¿eh? Aquí para la historia, punto, de Colombia, dejo los algoritmos existentes que permiten la vulnerabilidad externa del software. Ya se sabe que los algoritmos que suspendieron de la metabase del E14 como la estampilla de la historia y el candado hash. ¿Qué? ¿Qué dice Petro? Sí permitieron cambiar formularios E14 ya puestos. ¿Por qué habla de cosas que no sabe? Ya sabemos que algunos jurados del exterior que no podían ser jurados residentes en Colombia, sin anular lo hecho en las urnas, eran residentes de Colombia. Ya sabemos que entraron millones de dólares del exterior, dice Petro, invertidos. Invertidos en desprestigiar el gobierno, a mí, al pacto histórico y a Iván Cepeda, que le hicieron querer a millones de colombianos que iban a guerrillero cuando nunca cogió un arma. Bueno, vos eras guerrillero, Petro, y solo investigó el asesinato de su padre senador hasta saber el autor oficial y funcionario público, y eso lo llevó como a mí por ser parresiastas a averiguar los culpables del genocidio del pueblo humilde de Colombia. Aquí pueden leer un poco difícil y para que quede en la historia de estos días y aprendan el pueblo a unirse y defender sus intereses, los algoritmos vulnerables del software privado de los hermanos Bautista. Bueno, Petro, acá lo que dice es, no es que Abelardo fue el que hizo el fraude, sino que una potencia extranjera con mucha inteligencia, creo que en otros momentos ha llegado a acusar directamente a Israel y o a Estados Unidos de todo esto. Porque también llama al presidente Donald Trump en este contexto. Gustavo Petro llama al presidente Donald Trump a hablar, viéndolo como parte de los responsables de este supuesto fraude. Y es fuerte esto, porque dice que va a haber una inestabilidad que tendrá mucha sangre humana y el empoderamiento del narcotráfico. El narcotráfico que está de su lado, las FARC. Todo el narcotráfico en Colombia está del lado de Gustavo Petro en contra de Abelardo, que es quien viene a combatirlos. Es preocupante este mensaje del presidente colombiano Gustavo Petro porque está induciendo a que podría haber un estallido. Ya hemos visto las primeras señales de protestas, pero Petro habla de derramamiento de mucha sangre humana. Esto es muy, pero muy grave. Y es increíble que Gustavo Petro es el propio que le da retweet a esto, donde el procurador general habla de que no hay pruebas de fraude. O sea, fíjense el texto, Petro le da retweet a esto y ni llegó a leer lo que dice, porque Gregorio El Hach supervisa en confrerías el avance de los escrutinios electorales y afirmó que no existen pruebas de fraude en el proceso. Es una cosa insólita. Vamos a escucharlo porque es realmente no tiene ningún tipo de sentido que Petro le dé retweet a esto cuando está diciendo, macho, no hubo ningún tipo de fraude. De la narrativa de fraude, las instituciones, ¿cuál es ese mensaje? Fraude, hasta el momento no hay y no hubo. Bueno, yo vengo oyendo esa palabra y esas expresiones desde hace un año. En ninguna de las elecciones que han sucedido aquí en Colombia, en el último calendario electoral, se ha probado, se ha demostrado, ha ocurrido con fuerza de prueba judicial, ningún fraude, ninguna manifestación de adulteración, ningún hecho que desdiga o manche la pulcritud y la pureza del proceso eleccionario.
De manera que quien alega eso deberá probarlo en las instancias correspondientes y seguramente sus pruebas deben ser atendidas por los jueces del escrutinio o por los jueces del contencioso. Procurador, hablando de eso, hoy Iván Cepeda en su rueda de prensa dijo que ha recibido 57.000 reclamaciones. ¿Qué sabemos de esa cifra que se responde también a candidato? ¿Las ha recibido él? Sí. Bueno, no sé si él sea... Que va a presentar. que la va a presentar. Bueno, En meses. eso es un procedimiento que está contemplado en el proceso electoral en Colombia. Presentar reclamaciones, otros lo llaman impugnaciones. Todo proceso tiene unos momentos y tiene unas formalidades. Si tienen la validez, tienen que ser atendidas. Si son a tiempo, deben ser atendidas. Si resultan extemporáneas, seguramente los jueces van a declarar eso y la van a dejar para otra instancia superior que resuelva eso. Pero vamos avanzando escalonadamente. Bueno, ahí lo vemos, ¿no? Si tienen las pruebas, que las presenten, pero hasta el momento no ha habido ninguna prueba que hable del fraude que está diciendo Petro, que largó este algoritmo medio extraño. Lo que está haciendo Gustavo Petro en estos momentos es preparar el terreno para un estallido social. El propio Petro lo dice, ¿no? Con esto de la sangre corriendo por las calles, el narcotráfico empoderándose, va a haber una orden muy fuerte de que los narcos salgan a generar caos, a generar un estallido absoluto que no le permita a Abelardo asumir, lo cual es muy preocupante, muy preocupante. Esperemos que las Fuerzas Armadas estén a la altura, que no obedezcan al tirano de Gustavo Petro y que obedezcan al nuevo comandante en jefe electo, ¿no? de las Fuerzas Armadas, que es Abelardo de la Espriella, el presidente electo, quien es el próximo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esperemos que no termine saliendo el plan de Gustavo Petro, que no haya caos en las calles, pero bueno, este es el llamamiento que hace el presidente colombiano de una manera completamente irresponsable. Yo no veo aquí a todo el periodismo que vive hablando de, no, porque las formas, porque esto, porque lo otro, y se hacen todos los socialdemócratas de izquierda. Yo no los veo a todos esos hablando del desastre que está haciendo Gustavo Petro, del llamamiento público que está haciendo Gustavo Petro a que estalle todo por los aires. Realmente es muy peligroso lo que hace Gustavo Petro. Muy, pero muy peligroso. Estaremos muy, pero muy atentos, amigos. Estaremos cubriendo muy de cerca lo que sucede en Colombia, porque Abelardo ha ganado las elecciones. Abelardo es el presidente electo, pero esto apenas comienza porque Petro se va a resistir y se va a resistir bastante. Habrá que estar muy atentos. Los Estados Unidos tendrán que estar muy atentos también. Recién ha sido un llamado a Donald Trump, Petro. Pero es muy importante esto de Marco Rubio y Donald Trump saliendo a decir, no, el que ganó fue Abelardo. El que ganó fue Abelardo. Ya está, listo. No hay discusión respecto de eso. Por lo cual, Petro tendrá que entregar el poder. Esperemos que sin el derramamiento de sangre que él mismo planea que haya. Si te gustan estos videos, te invitamos a suscribirte aquí a Breakpoint, a dejar tu me gusta, a dejar tus comentarios y a mantenerte informado, porque vamos a estar siguiendo muy, pero muy de cerca todo este tema, porque Gustavo Petro va a querer quedarse en el poder y nosotros vamos a estar siguiendo minuto a minuto esta situación alarmante realmente en Colombia. Creo que uno nunca entiende la magnitud de estas cosas hasta que tu familiar es uno de los desaparecidos. Es horrible lo que estamos viviendo. Miren la devastación. Yo no tengo palabras para describir esto. Dos potentes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 separados por solo 39 segundos sacudieron este miércoles por la tarde a varias regiones del noreste de Venezuela. Se habla de más de 200 muertos, más de 700 heridos y un centenar de desaparecidos. La zona más afectada es el estado de La Guaira, Terremoto en La Guaira, cuya capital del mismo nombre apenas dista 30 kilómetros de Caracas. Se trata de la zona más turística del país. Y no sabemos nada, no hay luz y pedimos por favor que nos ayuden. Hay muchos escombros, hay personas gritando adentro. Yo salgo a los 3 minutos, el edificio fue derrumbado a los 3 minutos. Aún vemos personas ahí tapiadas, hay personas heridas. Una nube de humo que no nos dejaba ver y bueno, cuando bajamos el escenario era de película de terror. Para toda la gente de Caracas, manden insumos para La Guaira. Mira cómo está esto por acá, y como esto que ven acá hay muchísimos más. Esto es La Guaira.
Mientras el gobierno venezolano, los organismos de emergencias, los mismos sobrevivientes y el apoyo de otros países en esta tragedia, científicos vuelven y ponen sobre la mesa el por qué La Guaira fue la zona más afectada por este doblete sísmico. Se cayó un edificio completo. ¡Wow! La combinación de una geología sumamente inestable, fallas tectónicas hiperactivas y una preocupante vulnerabilidad constructiva convirtieron a esta estrecha franja costera en el escenario ideal para una catástrofe de gran magnitud. Antes de que esta zona administrativa del país cambiara su nombre en 2019, otro desastre sembró muerte y destrucción. En aquel entonces era conocido como Vargas. Sucedió en el año 1999. Aquel fenómeno conocido como la tragedia o el deslave de Vargas ocurrió entre el 15 y el 17 de diciembre de 1999 y afectó especialmente a las costas del estado Vargas, actual estado La Guaira, aunque también golpeó con fuerza a zonas de Miranda y Falcón. La magnitud del desastre fue tal que resultó imposible determinar con precisión el número de víctimas. Las autoridades venezolanas situaron la cifra entre 10.000 y 30.000 fallecidos. El episodio figura en el libro Guinness de los Récords como el alud de barro con mayor número de víctimas mortales. Venezuela se encuentra en una zona donde la placa del Caribe y la placa sudamericana interactúan. No se trata de un borde simple, sino de una franja compleja con varias fallas activas que absorben el movimiento entre ambas placas. En términos sencillos, las placas tectónicas son enormes bloques de la corteza terrestre que se mueven lentamente. Cuando ese movimiento queda trabado por fricción, la energía se acumula durante años o décadas. Cuando finalmente se libera, ocurre un terremoto. El Observatorio Nacional de Sismos recuerda que el 80% de la población venezolana vive en zonas de alta amenaza sísmica. La Guaira se ubica en el epicentro de este peligro, justo en la zona de contacto entre la placa tectónica del Caribe y la placa sudamericana. El límite tectónico está gobernado en el litoral por la falla de San Sebastián, que discurre de este a oeste, justo frente a las costas guaireñas. En el norte de Venezuela, ese movimiento se distribuye en sistemas de fallas como la de San Sebastián, El Pilar, Boconó y otras estructuras asociadas al límite Caribe-Sudamérica. Estas fallas han sido estudiadas durante décadas porque atraviesan o se acercan a zonas pobladas. Para Reiber Carrillo, geógrafo de la Universidad de los Andes, expresa que las fallas son movimientos rumbodeslizantes. A diferencia de lo que ocurre en el Pacífico, en países como Ecuador, como Chile, donde bueno, los movimientos telúricos, los sismos son mucho más frecuentes, acá el movimiento es un movimiento, es una falla rumbodeslizante, es decir, son dos bloques que están dos bloques de tierra muy grandes, dos placas sobre las que se sobreponen todos los estratos de roca, todos los estratos de suelo, pero ellas están separadas y ellas se mueven de forma paralela entre sí, es decir, ellas hacen este movimiento. En el Pacífico hay una placa continental que está encima de una placa oceánica y la placa oceánica empuja esa placa tectónica continental y produce el movimiento. Acá el movimiento es así, es paralelo. Entonces bueno, estas son movimientos más activos y como te decía, el mayor riesgo está en la forma en cómo ocupamos el espacio geográfico. Como lo explicamos anteriormente, según especialistas en sismología, el fenómeno registrado en Venezuela responde a la liberación de energía acumulada durante décadas en una zona donde interactúan las placas tectónicas del Caribe y Suramérica.
Esa acumulación se habría producido durante más de un siglo. El último gran terremoto registrado en esta región ocurrió a comienzos del siglo XX, por lo que la falla geológica llevaba décadas almacenando tensión. Es energía que se acumula. Entonces, esa energía cuando va a ser liberada, digamos que estimula el movimiento. El movimiento se produce y había tanta energía acumulada. Recordemos, es muy importante un aspecto que debo mencionar, que son los periodos de retorno. El último gran, aunque Venezuela ha tenido sismos de gran envergadura recientes, en esta región, el último que hubo de una magnitud similar fue en el año 1900. Fue un sismo que azotó a la región capital, especialmente a la ciudad de Caracas, y fue de 7.7. Este doblete sísmico que ocurrió fue de 7.2 e inmediatamente ocurrió otro de 7.5. Entonces, lo que decía al principio de los periodos de retorno es que esto no se puede predecir, pero cada 100 años aproximadamente ocurre un sismo de esta envergadura. Otra de las teorías de esta tragedia es que durante las últimas décadas los millonarios presupuestos aprobados para planes de ordenamiento territorial, canalización de quebradas y reforzamiento sismo resistente de sectores críticos terminaron perdiéndose, no se ejecutaban correctamente. Otro punto es la ausencia de una fiscalización real que permitió que se siguieran otorgando permisos de construcción en terrenos no aptos o que el Estado simplemente ignoraba la proliferación de asentamientos informales en laderas de alta peligrosidad. Hoy también se menciona la falta de inversión en el mantenimiento de infraestructuras y la inexistencia de sistemas de alerta temprana accesibles. Los equipos de rescate en la ciudad de La Guaira continúan con las tareas de búsqueda entre los escombros, mientras autoridades advirtieron que el número de víctimas podría seguir aumentando. El estado de La Guaira fue declarado zona de desastre. En medio de la emergencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país está listo y dispuesto para asistir a Venezuela y ordenó a las agencias federales coordinar una respuesta de emergencia. La oferta estadounidense se sumó a las más de una década de países de América Latina, Europa y Asia que pusieron a disposición recursos para colaborar con las tareas de emergencia. Seguimos buscando las labores de rescate para el niño Brian, que ya lleva desde ayer enterrado, desde las 6 de la mañana. Estamos haciendo un hueco para tratar de rescatarlo. Él está encima de su madre, que su madre está fallecida, y estamos tratando de sacarla a través de un hueco con su madre. Veremos, miren la devastación. Yo no tengo palabras para describir esto. La verdad que no encuentro las palabras. Esta era una de las grandes edificaciones de Misión Vivienda que había acá en este sector. Quedó completamente destruida. Se estima que cientos de personas permanecen acá entre los escombros. ¡Santo Dios mío! Sorpresa para la caída del oro y la plata y también el euro. Han supuesto una sorpresa para un montón de gestores y de inversores que buscaban refugio ante un entorno incierto geopolítico. Sin embargo, hay un factor clave que explica la caída del oro, de la plata, de las materias primas y por supuesto también del euro. Vamos a hablar de todo ello porque te va a sorprender y vas a entender perfectamente qué es lo que ha ocurrido en un entorno en el que de nuevo una narrativa ha llevado a un montón de gente
a volver a tomar posiciones equivocadas con respecto a la moneda de reserva del mundo, el dólar. Vamos a hablar de todo ello. La caída del oro y de la plata está generando titulares por todos lados. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo, se han acabado sus cualidades como activos de reserva. Estamos leyendo, por otros lados, que el mundo monetario ha cambiado radicalmente, que nadie entiende qué es lo que ocurre en un entorno en el que el riesgo geopolítico, además, no solamente no se está reduciendo, sino que continúa aumentando. La respuesta, como siempre, tiene un factor clave, una narrativa, una falacia plausible. ¿Cuál es esa falacia plausible? Vamos a hablar de ella porque la habrás escuchado en muchísimas ocasiones. La mayor falacia plausible y una aspiración ideológica que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Qué puede ser? La idiocia de la desdolarización. Hemos escuchado durante años lo siguiente. El mundo está abandonando el dólar, como ha ganado Trump. El mundo va a abandonar el dólar, va a preferir utilizar cualquier otra moneda antes que el dólar, porque no hay confianza. Estados Unidos está perdiendo la confianza del mundo y por lo tanto se está acabando el reinado del dólar. ¡Qué estupidez más grande! Es literalmente una falacia plausible. Sube la deuda de Estados Unidos, un dato. Hay más oferta monetaria por parte de Estados Unidos, un dato, y por lo tanto, ¿qué es lo que asume la gente? Que va a haber sustitución, una falacia. ¿Por qué? Porque todos sabemos, haced la pregunta en vuestra cabeza en este momento, que no hay alternativa real al dólar en el mundo fiduciario. ¿No la hay? No la hay. Es completamente falso que vaya a haber una demanda global brutal de una moneda emitida por China, Brasil, Rusia, la India, etc. Ni siquiera existe ni sustitución, ni algún nivel, el más mínimo, de combinación de esas monedas que esté funcionando en el mercado global, etc. Y la evidencia es bien clara. El dólar es la moneda más utilizada en todas las transacciones internacionales, en todas las transacciones de divisa, en todo lo que tiene que ver con comercio internacional y en las reservas mundiales. No ha habido sustitución. Otra cosa completamente distinta es que durante un montón de tiempo los bancos centrales han atesorado más oro. Eso no significa sustitución del dólar, ni siquiera eliminación del dólar. Significa que el porcentaje de tus reservas que tienen oro sube, que no significa que el porcentaje de las reservas que son dólares estén siendo sustituidas por yuanes o euros o cualquier otra moneda similar. De hecho, lo que hemos visto en ese periodo ha sido una desfiatización, es decir, que los bancos centrales tomaban más oro en sus activos, pero no intercambiaban dólares por euros o por yuanes, sino que reducían su porcentaje de todas las monedas fiduciarias en sus activos. Un elemento clave. Y todo esto se ve en lo que vas a ver a continuación. Acompáñame. Que sí, que es muy entretenido caer en las teorías de la conspiración, que es lo que más le gusta al mercado. Al mercado no le gustan los datos, en realidad, al mercado le gustan las narrativas y la narrativa más abierta es la de la desdolarización. El dólar tuvo una corrección en el año 2025, por lo tanto, el dólar está muriendo como activo más seguro. Una idiotez, porque está confundiendo el precio relativo con la utilización de la moneda y lo que ocurrió ha sido lo contrario. ¿Qué es lo que hemos visto con el dólar? Fíjate, pues el dólar se ha fortalecido de manera generalizada y además se ha fortalecido en un entorno en el que los precios de las materias primas subían, que es algo contrario a lo que solía ocurrir en entornos parecidos. Y mucha gente, cuando te dice que el dólar se estaba hundiendo, esto lo escuchaste en su momento y tenemos varios vídeos aquí en los que lo explicamos, lo que nunca hacen es ir al largo plazo. Y lo que no te decían es que el dólar no solamente nos está hundiendo, sino que está por encima de los niveles en los que con Obama te decían que era una maravilla. Era un dólar competitivo. Mira, con Obama
dólar competitivo, con Trump, dólar hundiéndose. Esta gente es que es lo peor, lo más triste, lo más aburrido, lo más sectario que hay, el odio absoluto a cualquier cosa que tenga que ver con la administración Trump, te lleva a tomar una posición extremadamente negativa en el dólar que no se justifica ni por demanda, ni por oferta, ni por ninguno de los factores que hacen que una moneda se fortalezca o se mantenga como moneda de reserva del mundo. El dólar se mantiene perfectamente dentro de ese rango, por encima de los 90 y por debajo de los 102 el índice del dólar. Pero lo más importante es que tanto en oferta como en lo que es demanda de activos en dólares, estamos en un momento récord global de demanda de activos en dólares. Vuelvo a repetir, récord mundial histórico de demanda de activos en dólares. Esto no es una casualidad. ¿Por qué? Porque esta posición extremadamente negativa contra el dólar y tomando como posición positiva el euro, el oro o la plata, es lo que ha llevado a que ahora se esté dando la vuelta, porque había una posición negativa contra el dólar que está haciendo perder muchísimo dinero a aquellos traders que cayeron en la narrativa estulta y sectaria de la desdolarización. En eso ha ayudado, obviamente, una Reserva Federal que ha cambiado significativamente su forma de hablar. Jerome Powell ha sido uno de los peores presidentes de la Reserva Federal que ha podido tener Estados Unidos. No solamente no era dependiente de los datos, sino que ha sido extremadamente sectario a la hora de tomar decisiones de política monetaria, como hemos visto tanto después del COVID, durante el COVID y, por supuesto, y muy importante, con la rabieta de los aranceles. ¿Os acordáis de la rabieta de los aranceles? ¿Qué se decía en la rabieta de los aranceles? Que Estados Unidos se iba a ir a la porra, que Estados Unidos iba a sufrir muchísimo, que se iba a disparar la inflación, y repito, al 7, al 10, al 9,5%. Y que además el mundo iba a abandonar el dólar. Mentira, mentira y mentira. Narrativa sectaria anti-Trump. ¿Por qué es esto importante? Porque ahora lo que tenemos son tres factores. Estados Unidos es la única economía del G8 que está creciendo. Último dato, 2% de Producto Interior Bruto, crecimiento, con una estimación segundo trimestre de 2026, anualizado del 3% según la Reserva Federal de Atlanta. La única, mientras Canadá está en recesión, oh sorpresa, Reino Unido en estancamiento, Francia en estancamiento, Alemania en estancamiento, Italia en estancamiento, en realidad todos los comparables en estancamiento. Bien. Estados Unidos, más crecimiento. Segundo, el déficit. El déficit se ha reducido. El déficit se ha reducido empíricamente con la administración Trump. No se había reducido a cero, eso estamos de acuerdo todos. Por supuesto, Estados Unidos no tiene por qué tener déficit cero comercial o fiscal. Lo que no puede tener es cualquier déficit. ¿Lo entendéis? Por lo tanto, reducción del déficit, menor oferta de dólares global, mayor crecimiento, mayor demanda de dólares global y además una demanda global de dólares que se ha disparado a niveles récord, tanto por la bolsa como por los bonos, con emisiones de bonos de Estados Unidos que iban con una sobredemanda de más de 2,6 veces con respecto a la oferta, 2,4 a 2,6 veces. Todo esto es importante. Ha llegado Kevin Warsh y ha dado un mensaje de prudencia, pero además de solidez. Prudencia más solidez versus debilidad la eurozona, debilidad Japón, debilidad Reino Unido. Claramente un cambio en cuanto a la percepción de riesgo monetario, porque todo es relativo. Hemos visto además cómo las materias primas se desplomaban a niveles por debajo de donde estaban cuando el conflicto de Irán empezó. Ha bajado el precio del petróleo tan rápido que mucha gente no se lo podía ni creer. Pensaban que iban a tener un entorno en el que el precio del petróleo se iba a mantener exactamente donde estaba, sin ningún cambio, y mira la realidad.
Mira la realidad, porque la realidad lo que te muestra es que el precio del petróleo se ha dado la vuelta completamente en un entorno en el que se ha visto que los memorándums que se han firmado, el memorándum de entendimiento de Estados Unidos le da fortaleza a Estados Unidos, reduce el riesgo geopolítico y además es 100% condicional. La plata y el oro han tenido corrección, efectivamente, corrección relevante. ¿Por qué? Porque había una enorme cantidad de posiciones en plata y en oro, aquí puedes ver el oro, ¿de acuerdo? Que estaban muy apalancadas a posiciones negativas con el dólar. Se fortalece el dólar y entonces se tienen que cerrar posiciones alcistas en plata y, obviamente, porque las pérdidas generadas por la posición bajista en dólar, obviamente están generando enormes margin calls y, por lo tanto, necesidades de refinanciación cada vez más caras. Este factor a largo plazo no es un problema, pero claramente se tiene que limpiar ese exceso de posiciones basadas en la narrativa estulta y sectaria de la desdolarización, que está basada exclusivamente en una visión completamente antifundamental y, desde luego, lo más importante, puramente ideológica y aspiracional, no basada en datos. Bien, el oro efectivamente ha tenido una corrección, pero está manteniéndose con bastante menos volatilidad. ¿Por qué? Porque la demanda global de oro por parte de los bancos centrales continúa siendo elevadísima. Por lo tanto, digamos, el elemento fundamental, oferta versus demanda, se mantiene prácticamente intacto. Uno de los elementos que me parece interesantísimo es esta fortaleza del dólar, ¿de acuerdo? A pesar de que las materias primas han corregido rapidísimamente hasta estar por debajo de los niveles antes de la guerra. ¿Os acordáis aquello del petróleo se va a ir a $200 y Estados Unidos va a entrar en recesión? Es que lo que me harta, no es por nada, pero me harta la narrativa sectaria siempre anti Estados Unidos. Y es no conocer Estados Unidos, con todos mis respetos, no saber que Estados Unidos es el mayor productor de petróleo y de gas del mundo y el mayor exportador, no es algo que tenga que ver con ideología, es simplemente lo que tiene que ver con ideología es ignorarlo. Por lo tanto, un dólar más fuerte dentro de una tendencia que tampoco es una locura, obviamente, que es la de mostrar lo que es una moneda que da liquidez al mundo mientras está a la vez dando solidez por su sostenibilidad, tanto por crecimiento como por demanda mundial de la moneda. ¿Qué molesta? Me importa un rábano. ¿Que les molesta? Que les moleste. La evidencia empírica es que lo que decían que era una moneda competitiva con Obama está ahora muy por encima y que esa tendencia es una tendencia de estabilización claramente alcista. Pero vamos, lo veas como lo veas, a largo plazo. ¿Que tiene dientes de sierra? Sobre todo. Pero que la narrativa antipresidencial me aburre. Mientras tanto, otro factor importante para entender por qué el oro, la plata, y no te olvides que nos hemos olvidado de otro proxy que tanto le gustan a los de la desdolarización, el euro. El euro que ha entrado en un clarísimo canal bajista por la misma razón. Por la misma razón, bajo crecimiento, una política del Banco Central equivocada y, por supuesto, que la demanda global de dólares sube. Oye, no pasa absolutamente nada si el euro es una moneda bastante estable. Vuelvo a mostrar. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que cuando el euro se debilita, los plañideros del keynesianismo te dicen que eso es muy bueno porque vamos a exportar más. Pero cuando el dólar se debilita, te dicen que es que se está acabando el imperio estadounidense. ¡Qué idiotez! ¡Qué idiotez! Porque están confundiendo precio relativo con utilización. El euro no está perdiendo su posición como moneda de reserva del mundo, pero tampoco hay ninguna sustitución entre euro y dólar, y ya no te quiero contar entre yuan y dólar, que eso ni existe.
La importancia de la masa monetaria también es relevante. Hemos tenido un periodo en el que la masa monetaria ha crecido de una manera muy importante. Hemos visto desde enero cómo la masa monetaria crecía al nivel más rápido desde el año 2021, con un crecimiento interanual de más del 12%, que es una brutalidad. Lo que hemos visto es que desde mayo la masa monetaria global se está corrigiendo. Y esa reducción de la exuberancia monetaria también afecta al dólar, afecta al oro, aquí lo podéis ver, afecta a la plata y afecta, por supuesto, al euro. Entonces, ¿qué es normal? Es completamente normal que suba el dólar en un entorno en el que la masa monetaria global está bajando, es decir, la demanda global de dólares está creciendo y la escasez de dólares en el sistema aparece como un factor muy relevante. Por lo tanto, la tendencia a largo plazo del oro no se ha roto. No se ha roto en ningún sentido, lo veas como lo veas, ni en cuanto a la tendencia a largo plazo, ni muchísimo menos en cuanto a la oferta y la demanda. La demanda de bancos centrales continúa siendo elevadísima. El propio Banco Central de China acaba de publicar los datos con un crecimiento en las reservas bastante más rápido que el del año pasado en oro. Muy bien, pues el oro mantiene esa parte, pero no podemos ser digamos, tan olvidadizos como para negar que aquí había un montón de posiciones ultra apalancadas contra el dólar. Y eso es lo que se está eliminando ahora mismo y eso es positivo a largo plazo. Lo mismo ocurre con la plata, con un diferencial, que la plata es mucho más volátil, es verdad, y que también parte de la plata tiene un efecto de demanda que tiene que ver con la demanda manufacturera y la demanda industrial. Bien, es distinto que la del oro, ¿de acuerdo? Y por supuesto, ese dólar y una posición global en la que la Reserva Federal ha cambiado de estar liderada por la narrativa de Powell y sus equivocaciones, que son innumerables, y la posición de Walsh, que lo que busca es fortalecer al dólar como moneda de reserva del mundo, manteniendo la solidez del crecimiento y de la demanda mundial de dólares y, por supuesto, del fortalecimiento de la economía de Estados Unidos. Por lo tanto, lo que hemos visto ha sido la destrucción de una narrativa, el bombardeo, la demolición de la narrativa sectaria, plañidera, equivocada, completamente ideologizada y nada fundamental de la desdolarización. Esa es la realidad. Hemos visto cómo la gente compraba una idea aspiracional, ideológica, sectaria, que el dólar iba a desaparecer como la moneda de reserva del mundo, y entonces pensaba, bueno, no hay más apuesta más sencilla que ponerse extremadamente corto dólar, extremadamente largo oro y plata y a ganar dinero. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que las apuestas apalancadas tienen ahora que deshacerse ante la evidencia de que la demanda global de dólares está a nivel récord y de que la escasez en el mundo de dólares es muy importante, con una Reserva Federal que en vez de intentar venderte narrativa globalista, lo que te está es vendiendo más realidad y más datos en vez de percepciones ideológicas y, por supuesto, toda esa narrativa de la desdolarización estaba basada en, literalmente, vuelvo a repetir, aspiraciones ideológicas. La narrativa de aquella rabieta de los aranceles, que era una ridiculez y que, por supuesto, ni ha traído recesión a Estados Unidos, ni hiperinflación, ni niveles de destrucción económica brutales, ni pérdida de influencia global, ni nada. Una guerra, la de Irán, ha acabado con ese castillo de naipes del sectarismo. Bien, pero eso no cambia ni los fundamentales del oro, ni los fundamentales de la plata, ni la evidencia del aumento de la masa monetaria global, ni mucho menos que el dólar es la moneda de reserva del mundo, pero eso no significa que sea el rey
por fortaleza, sino que las alternativas son mucho peores. Eso es lo importante. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Al final, lo que hace a una moneda de reserva es tener instituciones independientes, seguridad jurídica, solidez financiera y apertura. Como el resto de las alternativas no tienen ninguno de esos 4 factores, obviamente el dólar sigue siendo la moneda de reserva del mundo y cuando las cosas vienen mal dadas, todo el mundo quiere dólares. Pero eso no invalida la tesis de largo plazo del oro, en la que los bancos centrales continúan demandando más y además tampoco invalida la tesis sobre un aumento de la masa monetaria global que incuestionablemente está ligado al descontrol fiscal de estados que están en estancamiento y además gastando como si no hubiera mañana. Por lo tanto, buen momento para mirar oportunidades, pero sobre todo, nunca. No dejes de aspirar si necesita algo, trabajar y comprar lo necesario. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que no te pierdas los próximos videos.